Ascienden a más de 20 los fallecidos tras el atentado con un coche bomba en Bogotá. El gobierno colombiano atribuye al ataque a un militante del Ejército de Liberación Nacional. Supuesto mal uso de tarjetas magnéticas de colaboradores de legisladora Ana Galarza son las pruebas presentadas por ex asesor Lenín Rodríguez ante la comisión que investiga el caso. Ejecutivo envió el veto a las reformas de la Ley de Comunicación, donde consta la no renovación automática de frecuencias a medios de comunicación. Los 3 hombres investigados por presuntamente haber violado a una mujer de 35 años en Quito fueron trasladados al Centro de Detención Provisional de La Tacunga. Atentado con bombas Molotov en un patio de retención vehicular en el Cantón Milagro causó el incendio de un centenar de motos. En lo internacional, consternación por la muerte de un recién nacido en Bolivia tras presunta negligencia médica. Además, un hombre asesinó a su abogada para después quitarse la vida lanzándose a un viaducto en España. Viernes 18 de enero del 2018, es un gusto estar nuevamente con ustedes, amigos televidentes, aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, señalada como la responsable del atentado cochebomba en Bogotá por parte de las autoridades colombianas. Tras la tragedia, que ha dejado 21 muertos y 68 heridos, los ciudadanos se convocan a una marcha para el domingo. Tras el atentado coche bomba que se registró en Bogotá, Colombia, que cobró la vida de más de 20 personas y dejó decenas de heridos, las autoridades continúan con las investigaciones. Hasta el momento han señalado como el principal responsable del desastre al Ejército de Liberación Nacional, ELN. La información recaudada en las 22 horas permite afirmar categóricamente por el momento que exclusivamente es de autoridad del ELN y no de ningún otro grupo armado. Esto debido a que el hombre que produjo el ataque, identificado como José Aldemar Rojas, de 56 años, pertenecía a la guerrilla. El individuo, conocido como alias Morocho, se encargó por 17 años de manejar los explosivos y perdió su mano al intentar armar uno de estos artefactos. Desde el punto de vista judicial, nos permite afirmar apolíticamente que era miembro del Ejército de Liberación Nacional y tenemos documentos judicializados. En horas de la madrugada, la Fiscalía colombiana detuvo a Ricardo Andrés Carvajal, de 39 años. Él es señalado como el autor intelectual del atentado terrorista. Debido a que el grupo armado ELN no se ha pronunciado sobre esto, las negociaciones de paz son cuestionadas. Es muy importante en este momento que el país entienda que el ELN no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz. Y hoy, con estos tristes eventos que hoy se confirman, el gobierno nacional sabe y entiende que el ELN no tiene voluntad de paz. En medio de esta tragedia, los colombianos se convocan para la marcha de este domingo 20 de enero en contra del terrorismo. No más puertos, queremos la paz en Colombia. No, presidente, no se deja atemorizar por estos cobardes que lo único que hacen es llamar la atención, metiendo bombas y matando a personas inocentes en este conflicto. No queremos más guerra, queremos la paz en Colombia. A la movilización asistirá el presidente colombiano Iván Duque. Colombia pide paz tras un ataque injustificable, informó Valeria Navarro. Autoridades de Ecuador y Colombia han catalogado el atentado. Pronunciamientos se dieron en el marco del acompañamiento del vicepresidente Otto Sonnenholzner a los familiares de la uniformada ecuatoriana fallecida en Colombia.
El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, se reunió con su homóloga colombiana Marta Ramírez y otras autoridades de ambos estados para tratar todos los detalles de la situación en la que se encuentran los ecuatorianos uniformados que se hallaban en la escuela policial cuando se produjo el ataque cochebomba contra la institución. Las autoridades han lamentado por las vidas perdidas, entre ellas la de Erika Chicó, quiteña de 27 años, que acudió al vecino país para formarse sin imaginarse que ese sería su último destino. Carolina Sanango de Cuenca es otra cadete de 20 años de edad que presentó heridas. Afortunadamente se encuentra estable. Por estas y demás víctimas, el gobierno colombiano ha catalogado el hecho como un crimen de lesa humanidad. Y el presidente Duque ha señalado la importancia realmente de hacer conocer de la comunidad internacional que aquí se cometió un crimen de lesa humanidad. A estas palabras se sumó el presidente de la República, Lenín Moreno. El presidente Iván Duque ha informado que tiene pruebas de que el atentado en Bogotá fue perpetrado por militantes del ELN. La matanza a los alumnos de una institución educativa es un crimen de lesa humanidad. Todo nuestro apoyo en esa lucha, hermanos colombianos. A Bogotá habían viajado 15 uniformados ecuatorianos para continuar sus estudios. Los otros 9 que vivieron esta tragedia y que perdieron a su compañera Erika Chicó le dieron un mensaje a la nación a través del vicepresidente Sonnenholzner. Regresarán a Colombia a graduarse en la academia a la que fueron enviados para cumplir ese propósito. Ese mensaje de valentía, de determinación que nos sirva a todos para enfrentar estas circunstancias con ese ejemplo. Las autoridades ecuatorianas han hecho un llamado a la comunidad internacional a luchar contra el terrorismo. Esta lucha es transnacional y amerita que los países vecinos coordinemos y cooperemos con constancia, con determinación. Ante la continuidad de los ataques, el ministro de Defensa del Ecuador propuso que 3 países trabajen coordinadamente. Hemos participado de los avances que tenemos para la determinación de una política de seguridad común de Colombia, Ecuador y Perú, que ha sido establecido previamente en coordinación del Ecuador por parte del Ministerio de Defensa. Informó Valeria Navarro. Mientras que en hora de la tarde, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y la ministra del Interior, María Paula Romo, llegaron a Guayaquil después de su visita a Colombia debido al atentado con el coche bomba, donde un cadete ecuatoriana falleció y otra resultó herida. Las autoridades arribaron junto a 3 cadetes que cursan sus estudios en el Instituto Policial donde ocurrió el hecho. Llegaron junto a 3 cadetes sobrevivientes del atentado con coche bomba ocurrido en una escuela policial en Bogotá, Colombia. El vicepresidente Otto Sonnenholzner y la ministra del Interior, María Paula Romo, dieron detalles de su visita al país vecino, debido a este cruento hecho que ha cobrado la vida de 21 personas, entre ellas una ecuatoriana. Estuvimos también con los 9 cadetes sobrevivientes, jóvenes ecuatorianos ejemplares que nos representan a mucha honra, con gran valía, con mucho éxito además. Estos jóvenes, como yo ya dije, desde Bogotá le están dando el mejor ejemplo, el mejor mensaje al Ecuador y a Colombia. Y en cuanto a la reunión que mantuvo con el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa y fiscal general de esa nación. Temas importantes respecto a la coordinación y cooperación en la lucha contra estas actividades delictivas. Además, por supuesto, llevando el abrazo solidario de todos los ecuatorianos, del presidente Lenín Moreno también. La cadete Sanango, quien resultó con heridas leves, ya está en compañía de sus padres. Esperan el arribo de los demás estudiantes en las próximas horas, ya que les otorgaron una licencia de 10 días. Así que nuestros cadetes van a pasar su licencia en el Ecuador y, como ya lo ha anunciado el señor vicepresidente, luego de eso van a regresar a culminar sus estudios, como lo han venido haciendo, llenándonos de orgullo. Entre tanto, continúan los trámites para la repatriación del cuerpo de Erika Chicó, nuestra compatriota fallecida, informó Adriana Peralta. Momentos de angustia y desesperación vivió la familia y vecinos de Carolina Sanango al enterarse del atentado con un coche bomba en la Escuela General Santander de la ciudad de Bogotá, institución donde la oficial se preparaba para su ascenso a subteniente de la policía ecuatoriana. Bastante feo, ¿no?
no le puedo describir lo que es la desesperación, lo que uno no se puede, no se siente incapaz, impotente. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Así explicó doña Carmen Molina los momentos de angustia vividos cuando se enteró de que la Escuela General Santander de la ciudad de Bogotá, donde su hija Carolina se preparaba para ser oficial de policía, había sufrido un atentado con la explosión de un coche bomba. Mi sobrino me avisa, me dice, tía, ha habido un ataque terrorista a la escuela. Comenta que la desesperación aumentaba por los mensajes de condolencia que recibía, lo que le llevaba a pensar que su hija había fallecido en este lamentable hecho. Yo pensé lo peor porque los mensajes que llegaban me hablaban solo en pasado, decían, y ella, qué sueño tenía, y ella vivía sola. Un poco de calma llegó al hogar, dice, cuando su esposo pudo comunicarle que logró hablar con Carolina y enterarse de que había sobrevivido al atentado con pequeñas heridas. Los oídos estaban reventados y con heridas leves nada más. Yo sé que ella está fuera de peligro, igual nos han enviado una foto pues al WhatsApp de mi esposo, ya tengo yo también la fotito que ella está curada del oído y está con suero, pero está con vida, gracias a Dios. Narra además que rápidamente pudo comentarle lo sucedido. Ha estado llorando, o sea, nerviosa, dicho, sentí un estruendo nada más. Y lamentando ella también pues por la pérdida de la compañerita. Siente pesar por la muerte de la compañera de su hija, así como de las demás víctimas de este atentado. Mis condolencias para la familia pues de la compañera de mi hija, que es duro afrontar estas cosas, pero que Dios les dé la conformidad. Ahora solo desea abrazar a su hija, de quien se siente orgullosa por su tenacidad y perseverancia en el servicio a los demás. Ya estoy más tranquila, ya seguramente estaré más hasta que siquiera pueda hablar con ella, igual que mi esposo llegue allá. El padre de Carolina viajará con la comitiva ecuatoriana a Bogotá. Sí, el papá ha conseguido un vuelo a las 3 de la mañana que se va el día de hoy él a ver lo que sucede. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. En otro ámbito de la información, el Consejo de la Judicatura presentó la Mesa de Lucha contra la Corrupción Judicial. Bajo esta instancia se crearán 3 unidades especializadas en delitos contra el Estado, que contarán con fiscales, jueces y peritos. La Mesa de Lucha contra la Corrupción Judicial estará conformada por el Consejo de la Judicatura y la Comisión Nacional Anticorrupción. Será la encargada de investigar, detectar y procesar todo tipo de delito contra el Estado. Sobeida Aragundi, vocal transitoria del organismo judicial, explicó de cuáles se tratan. Como peculado, cohecho, concusión, testaferrismo, tráfico de influencias, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito público y privado, y demás. Para ello, el presidente transitorio del Consejo de la Judicatura anunció que se creará un sistema integrado de lucha contra la corrupción, dentro del cual se contemplan 3 unidades especializadas, una en Quito, otra en Guayaquil y la última en Cuenca. Van a ser 9 jueces. Van a estar acompañados los jueces de un fiscal. En esa instalación van a funcionar también tribunales. En este marco, Aragundi resaltó que las autoridades que conformarán estas instancias de justicia deberán someterse a rigurosas pruebas. Se sometan a pruebas integrales de confianza, incluido polígrafo, toxicológica, psicológica y apertura de sus cuentas. Además, estas unidades contarán con peritos especializados. En el crimen organizado, en finanzas, contabilidad, acciones tributarias, especializados en la ubicación y recuperación de los dineros productos de los actos de corrupción. La creación de esta mesa de lucha contra la corrupción judicial contó con el aval de la Organización de Naciones Unidas. Su representante en Ecuador, Arnaúl Peral, mostró su respaldo. Vamos a ir explorando con los diferentes mecanismos que tenemos, diferentes agencias especializadas, qué tipo de otros respaldos podríamos proveer, sobre todo en el ámbito técnico. Finalmente, las autoridades de la Judicatura informaron que la unidad especializada que funcionará en Quito estaría próxima a entrar en funcionamiento. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio destituyó de sus funciones al comisionado encargado de la selección del fiscal general del Estado y da paso a impugnaciones públicas de candidatos al Consejo de la Judicatura. Con la censura de Mentor Sánchez como coordinador de la comisión encargada de la selección y designación del fiscal general del Estado, arrancó el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. A Sánchez se lo acusa de haber irrespetado el reglamento y de filtrar información del concurso en las redes sociales. Pues yo creo que sí ha alterado
el orden establecido dentro de la normativa que nosotros hemos elaborado. Mientras uno deja funciones, a otros se les da responsabilidades. Es el caso de José Suinnagua, Edwin Sánchez y Karina Tello, como jueces suplentes encargados del Tribunal Contencioso Electoral. En mi calidad de exalumnos míos, que creo que hay que nombrar, sino hay que nombrar si reúne la calidad y además porque es necesario. También se hizo público el resultado sobre el cumplimiento de los requisitos para la designación del defensor público. De 19 postulantes, solo 5 tienen toda la documentación. Finalmente se dio paso a las audiencias públicas de impugnación. 5 postulantes para conformar el nuevo Consejo de la Judicatura fueron impugnados. No permitir un ápice de que en ese Consejo de la Judicatura existan personas que hayan tenido compromiso, vinculación política o compromiso con el régimen que tanto daño lo hizo a los ecuatorianos. Lo que ustedes quieren es precisamente que no entre al Consejo de la Judicatura una persona que conozca, una persona honesta. Ustedes quieren personas a quienes puedan manipular, personas que se presten a los pasquines. Eso es lo que les interesa. Existe una serie de documentos que reflejan la profunda y arraigada vinculación que tiene la impugnada doctora Yolanda Mercedes Yupanqui Carrillo con varios bufés e institutos de derecho tributario. La verdad, Pepito, me sorprendiste. ¿Por qué? Porque fuimos amigos, nunca nos peleamos. No entiendo por qué hace estas elucubraciones, porque no es otra cosa. Informó Héctor Romero. El Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional el veto a las reformas de la Ley de Comunicación. Son 26 observaciones, entre las que contemplan la no renovación automática de las frecuencias. El veto presidencial señala observaciones en temas como la sustitución de la responsabilidad ulterior por la responsabilidad civil, la derogatoria del artículo 98 para dar apertura al pautaje de producción audiovisual extranjera y la continuación de los concursos para acceder a las frecuencias, dejando de lado la iniciativa social cristiana de la renovación automática, plasmada en la transitoria 8, que fue vetada. Eso violenta los procesos constitucionales internos y viola obviamente, tratados internacionales. En este sentido, el gobierno dará 30 días de plazo a Arcotel para realizar las bases para un proceso de licitación, 30 días para convocar a un concurso de asignación de frecuencias y 30 días más para la adjudicación de estas. Estamos hablando de 90 días será resuelto el proceso de adjudicación de títulos habilitantes y frecuencias para los medios de comunicación. Además, explicó que respecto a las frecuencias, el 34% del espacio asignado para las radios comunitarias no se modificará, pero sí en lo que concierne a lo destinado al sector público. Anteriormente se había asignado a los medios públicos el 33%. Ahora se asigna hasta el 10% en el espacio radioeléctrico para los sectores públicos. Y conjuntamente con el veto, el Ejecutivo envió un proyecto reformatorio del artículo 5 de la LOC que establece que la ley es un derecho, más no un servicio. El inicio de la reforma enviada por el presidente se contemplaba a la comunicación como un derecho y no como un servicio. Ha habido una omisión en el envío por parte de la Asamblea al proyecto inicial. La normativa deberá pasar nuevamente por la Comisión de Derechos Colectivos y el Pleno de la Asamblea antes de ser aprobada, informó Carolina Basante. Además, en la Asamblea Nacional se registran las primeras reacciones tras el veto presidencial a la Ley de Comunicación. En primera instancia, se asegura que aceptarían el veto en torno a eliminar de la ley la renovación automática de las frecuencias a los medios de comunicación. Tras el veto presidencial a la Ley de Comunicación, desde la Asamblea y desde la Comisión de Derechos Colectivos, se afirma que esperan poder analizar a profundidad el veto para poder empezar a trabajar desde este lunes. Yo creo que va a ser una buena oportunidad para corregir algunas cosas que efectivamente el Ejecutivo crea que deben ser para mejorar esta ley. Aunque hay otros que aseguran que es necesario derogar por completo la Ley de Comunicación por todos los errores cometidos. Hay que derogar la Ley de Comunicación, no hay que andar parchando un cuerpo normativo que nació mal y sigue mal. Aunque algunos legisladores se adelantan ya en afirmar que apoyarán la eliminación de la transitoria que ordena renovar de manera automática las frecuencias. Necesariamente hay que hacer acopio de lo que analizó la Contraloría. El veto llegó a la Asamblea este viernes pasada a las 10 de la mañana. La comisión tiene 30 días para elaborar un informe y elevarlo al Pleno.
Conjuntamente con el veto, el Ejecutivo remitió un proyecto de reformas a la ley que corrige el error cometido con el artículo 5, con lo que la comunicación se considerará un derecho humano. Informó Javier Gallo. Arrancó el proceso de investigación en torno a las denuncias por cobro de diezmos en contra de la legisladora Ana Galarza. Este viernes comparecieron ante la comisión el asambleísta denunciante y el ex asesor parlamentario que laboraba en el despacho de la legisladora Galarza. El primero en comparecer fue Ronnie Aliaga, legislador denunciante. Él, frente a la comisión, afirmó que Ana Galarza habría cometido varios delitos, que serán comprobados, dijo, luego de que se realicen las pericias necesarias para determinar, por ejemplo, quién utilizó la tarjeta magnética para ingresar a la Asamblea. Tengo la plena confianza de que el labor de la Asamblea Nacional en el tema de fiscalización no es selectivo, que aquí es realmente una autodepuración que estamos haciendo para dejar en alto el nombre de la institución que representamos. Es que Aliaga afirma que la tarjeta fue mal utilizada por el esposo de Galarza. Además, en la denuncia incluye las declaraciones de Lenín Rodríguez en torno a supuestos depósitos realizados a favor de Galarza. Cosa que no se puede hacer. Si el señor Lenín Rodríguez pagaba esos valores a esta fundación o a esta revista, quien tenía que salir en la publicación era él, no la legisladora. Enseguida fue el turno de Lenín Rodríguez. Él llegó con más documentos para sustentar sus denuncias. Por ejemplo, dijo que ha descubierto que el asesor 1 del despacho, al mismo tiempo, asiste a reuniones en Ambato y firma documentos en el despacho de Galarza en Quito. Él firma que está en Pelileo, ya es de las actas de que está en Pelileo y no en Quito. Que tiene en su poder los comprobantes de las transacciones realizadas a favor de la legisladora por un evento benéfico que sirvió para que aparezca en un libro de mujeres destacadas. Entregó también la bitácora de la asesora 2 del despacho de Galarza, que registra más de 800 ingresos a la Asamblea, cuando la asesora supuestamente trabaja en territorio. Y si la señora pasaba en Ambato, si estaba en Ambato, si trabajaba en Ambato, si recibía documentos en Ambato, ¿cómo es posible que la tarjeta magnética registre 860 ingresos? A todo esto, el abogado de la legisladora desvirtuó las acusaciones. Dijo que no existe sustento en la denuncia presentada. Y ustedes han sido testigos de esta nerviosa, confusa, contradictoria intervención que ha tenido sin poder acertar, sin poder fundamentar una sola de las aseveraciones. La comisión cambió el cronograma de actividades. El próximo lunes recibirán a más testigos de los acusados y se aplazó para el próximo martes la comparecencia de la legisladora acusada. Informó Javier Gallo. Tras la denuncia realizada por el activista político Fernando Villavicencio a través de su cuenta de Twitter, en la cual señala que los ministros de Economía y Finanzas Richard Martínez, de Comercio Pablo Campana y de Energía y Recursos No Renovables Carlos Pérez, a través de un acuerdo interministerial habrían modificado los precios del diésel, establecidos por el presidente Lenín Moreno en el decreto 619 y supuestamente crearon subsidios a favor de empresarios, violando artículos de la Constitución y de la Ley de Hidrocarburos. Pérez respondió que lo que se realizó fue un mecanismo de compensación para este sector. El precio del diésel no se ha modificado, lo que se ha hecho es un mecanismo de compensación para los camaroneros y atuneros en el sentido de entregarles un descuento de 70 centavos con techo y piso para cada uno de las variaciones del precio del combustible. Entonces, el precio está fijado por la Presidencia de la República y como el decreto lo pedía, se fijó un proceso de compensación, que es lo que hemos hecho a través de este acuerdo ministerial. Ahora les contamos que Ecuador presentó a través de la Cancillería el cronograma de actividades que se tiene agendado para cumplir con la presidencia del Foro Global de Migración y Desarrollo, del que Ecuador es parte desde el pasado diciembre. El canciller del Ecuador, José Valencia, a través de un video ante representantes del cuerpo diplomático, organismos internacionales, academia y sociedad civil, expuso la importancia de pertenecer al Foro Global de Migración y Desarrollo. Esto en el marco de la presentación oficial de la presidencia del Ecuador en el mismo. Nuestro país, en efecto, mantiene un liderazgo sustentado en su legislación e instituciones y en una estructura de trabajo que ha permitido, además, llevar a cabo iniciativas regionales para articular una conjunta respuesta a un problema que afronta América Latina y el Caribe, la migración masiva de ciudadanos venezolanos.
La presidencia de Ecuador es la primera de un país suramericano en el foro y la segunda de un latinoamericano, y pone de manifiesto el compromiso del país en el desarrollo de los temas relativos a la migración internacional y a la protección humanitaria. Lo fundamental es que también el foro sirva como un espacio de diálogo que permita, digamos, actuar a todos los países, a los que suscribieron el Pacto Mundial y a los que no lo hicieron. Chávez informó el cronograma, plan de acción y directrices con las que Ecuador aspira a dirigir el mecanismo creado en 2006 e integrado por la gran mayoría de los Estados miembros de la ONU. Me gustaría decirles que dentro del programa de trabajo del Ecuador nosotros hemos ya enviado una propuesta que se encuentra en este momento en análisis en Ginebra. Los talleres que se tienen programados se realizarán a lo largo del 2019, el más próximo en Filipinas, no solo para abordar a la migración como una problemática, sino también sus beneficios. Hasta el momento el foro ha tenido 11 reuniones y se prevé que en noviembre sea la reunión número 12. En Quito informó Andrea Urbe. En la ciudad de Machala, provincia del Oro, se llevó a cabo el gabinete sectorial que contó con la presencia del primer mandatario, Lenín Moreno. El presidente de la República, Lenín Moreno, junto a su gabinete sectorial y el comité interinstitucional, sesionó en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, donde se implementó 4 mesas de trabajo: económica y productiva, hábitat e infraestructura, social y seguridad y gobierno. Aquí el primer mandatario sostuvo que sí se darán concesiones en diferentes sectores. La necesidad de que también las empresas estatales tengan la ayuda necesaria como para poder salir adelante, y lo vamos a lograr mediante el sistema de concesiones. No es como dicen por ahí algunos despistados que vamos a vender las empresas, no, vamos a concesionarlas. ¿Para qué? Con la condición de que las personas que entren inviertan porque eso genera trabajo, genera inversión y genera bienestar para los ciudadanos. Asimismo habló sobre la erradicación del microtráfico. En este tema la ministra de Salud se refirió sobre las clínicas clandestinas y sobre la propuesta para la creación de un centro integral para Guayaquil. Y sobre todo también más estrictos con los controles y la capacidad de sanción del Estado a este tipo de clínicas clandestinas que se aprovechan del sufrimiento de las familias, y vamos a ser muy tajantes y muy firmes con eso. Y también, presidente, la propuesta para Guayaquil, y tenemos esta propuesta de un centro que podría brindar atención integral a más de 7.000 personas con problemas de consumo, que no sea esta propuesta del encierro, de esconderles, sino trabajar en la prevención, en el desarrollo de buen uso del tiempo libre. En cuanto a la mesa económica y productiva, se analizó la necesidad de articular la política pública para combatir la pobreza en el área rural de una manera integral. En lo que respecta a turismo, se habló sobre el reconocimiento internacional a Ecuador como destino de turismo ético. El día de hoy el Ecuador ha sido incluido en un ranking de turismo ético entre las 10 principales naciones. De hecho está entre las 5 principales países que han sido considerados como destino de turismo ético. En la mesa de hábitat e infraestructura se realizó el compromiso por parte del ministro de Obras Públicas para la ampliación de las vías Río 7 Machala y Tenguel Ponce Enríquez, que tendrá una inversión de 40 millones, mientras que el ministro de Defensa indicó que se reforzó la seguridad en todo el territorio nacional. Desde Machala informó Karina Valdivieso. Atención, por motivos de seguridad fueron trasladados al CDP de Latacunga los 3 detenidos por supuestamente haber violado a una mujer de 35 años de edad en un local de comidas ubicado en el norte de Quito. Varias marchas se organizan para apoyar a Marta y para que otro caso como este no se repita. La violación en grupo a una mujer de 35 años perpetrada el pasado domingo 13 de enero en Quito genera muchas reacciones en la sociedad. Esto se ha podido evidenciar en las redes sociales, en donde se han publicado miles de criterios. Es por esto que las autoridades de derechos humanos decidieron trasladar a los implicados en este caso: Juan M. de 27 años, John P. de 27 y Dani P. de 21 años, hasta el Centro de Detención Provisional de Latacunga. Una vez informados por el Servicio de Inteligencia Penitenciaria y por nuestro propio Servicio de Inteligencia, es claro que en las redes sociales el tema
Fue ayer un tema relevante. Y entonces había muchas personas que se pronunciaban de que debería haber un linchamiento, de que deberían quemarles. Entonces, frente a un tema de conmoción, amenazas de muerte, lo que se decidió es trasladarlos a los señores. Las autoridades continúan realizando las investigaciones para determinar lo ocurrido. Mientras tanto, en la Fiscalía se recaban varias pruebas como los objetos que se encontraron en el lugar de la agresión. La mesa de billar que tenía también mancha color marrón, el vaso, la botella, están efectivamente como objetos debidamente ingresados a través de cadena de custodia. Los abogados aseguran que en los videos grabados por los agresores se puede observar cómo Marta grita y pide que no le agredan. En una parte del video que se pudo observar es que ella decía no, no, gritaba no. Por su parte, la ministra del Interior, María Paula Romo, a través de su cuenta de Twitter, lamentó lo ocurrido. El caso de Marta es atroz, la brutal violencia, haberla sedado y grabado. Mujeres vistas como objetos, personas cuyas decisiones y cuerpos tienen que ser tutelados. Frente al horror, la sororidad, la lucha, la autonomía. Pilar Raza, del Observatorio de Género de Diversidad, asegura que no es el primer caso de este tipo que se ha registrado en el país. Podemos señalar que en los últimos 3 años casi 14.000 mujeres han sido violadas. Hay que castigar a los culpables con todo el rigor de la ley, sí, hay que hacerlo. Pero también el Estado tiene una deuda muy grande con las mujeres, porque la propia ley de prevención contra todo tipo de violencias contra las mujeres no está siendo aplicada integralmente. Se nos recrimina por el tipo de ropa que estamos, por la hora en que estamos, por el sitio, el lugar e incluso en compañía de quién estamos. Agrupaciones defensoras de las mujeres organizan marchas que se realizarán desde este fin de semana. El día lunes a las 5 de la tarde está convocada una marcha en la tribuna de los Chiris y hacemos un llamado a toda la ciudadanía a que se sume. Mientras tanto, en las redes sociales se publican miles de mensajes con el hashtag Todos Somos Marta. El objetivo es exigir que un caso como este no se repita. Informó Sara Naranjo. En un centro comercial de los Estados Unidos, con su fisonomía cambiada para evitar ser reconocido, un ex médico de la Fiscalía que trabajaba en Pastaza fue detenido por la Interpol, ya que estaba en la lista de los más buscados del país y tenía difusión roja en su contra. Está procesado por los delitos de violación y aborto provocado. Podría recibir una sentencia acumulada de 40 años de privación de su libertad. El ex médico legista de la Fiscalía de Pastaza, Guido, uno de los más buscados del país y contra quien se emitió una orden de difusión roja por estar acusado de violación y aborto provocado, fue detenido en las últimas horas en Nueva York, Estados Unidos. Se prevé que será extraditado al país este fin de semana. Efectivamente ha sido localizado y capturado fuera del territorio ecuatoriano una persona que está siendo investigada, procesada ya, en contra de quien se ha girado la orden de prisión preventiva. En mayo del año anterior se dictó su orden de prisión preventiva. Sin embargo, fugó del país de manera clandestina. En la audiencia preparatoria de juicio en el caso de violación se presentaron los elementos de convicción suficientes para ser llamado a juicio, pero no pudo avanzar el proceso y que se dicte sentencia por su desaparición. Especialmente estos elementos del ADN, ¿no? En los cuales pues prácticamente se llegó a establecer que en la humanidad de la víctima existían sustancias como son espermatozoides del procesado. Sin embargo, antes de esa diligencia, el propio imputado dio declaraciones públicas rechazando el cargo que se lo atribuía. Una vez que la paciente salió de mi consultorio y fue al hospital, le indicaron que había sido violada, cosa que es una falsedad absoluta. La víctima de la violación pidió que se le aplique la máxima pena que prevé la ley. Porque no soy la única, hay más personas que han pasado por lo mismo, pero sino que tienen miedo a hablar. Quizás tienen miedo a que su imagen esté rodando por toda la provincia. La pena acumulada por los delitos que podría recibir el alias del doctor sería de hasta 40 años de privación de su libertad, informó Carmita Argote. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral. Y al regresar les contamos que operativo en carreteras permitió el decomiso de más de 200 kilos de marihuana tipo creepy. Los detalles en breves minutos.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. En la región colombiana de Tumaco, frontera con Esmeraldas, la Armada del vecino país logró incautar decenas de galones de combustible ecuatoriano. De acuerdo a las estadísticas oficiales, es la segunda aprehensión en menos de una semana. La Armada de Colombia logró la incautación en aguas del Pacífico nariñense frontera con Ecuador, 815 galones, más 19 canecas que estaban en la cubierta de la embarcación de combustible de procedencia ecuatoriana. La embarcación de nombre Carelis estaba siendo tripulada por 3 ciudadanos colombianos, los que ahora están detenidos por no justificar la tenencia del carburante. Hoy la Armada Nacional, a través del Cuerpo de Guardacostas, dio un duro golpe contra el narcotráfico, incautando más de 800 galones de insumos que son utilizados para el procesamiento y fabricación de alcaloides. La gasolina transportada ilegalmente en estos puntos de frontera es generalmente empleada por las organizaciones narcotraficantes en la elaboración y transporte de sustancias ilícitas, siendo uno de los principales insumos para la fabricación de alcaloide. Dando como resultado 3 personas capturadas de nacionalidad colombiana, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de contrabando. Esta es la segunda incautación de combustible realizada por la Armada Nacional de Colombia en menos de una semana. La anterior fue llevada a cabo en el área general del Parque Nacional Natural Sanquianga en Nariño, donde se incautaron 767 galones de insumos para el procesamiento de alcaloides traídos desde Ecuador. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, informa Miriam Enríquez. Operativo en carreteras permitió el decomiso de 278 kilos de marihuana tipo creepy. El alucinógeno estaba encaletado en el cajón de madera de un vehículo tipo camión. Inteligencia advertía de la circulación por la vía Celica al amor suroccidente de la provincia de Loja de un camión que transportaba un importante cargamento de alucinógeno. Las unidades armaron un operativo de control de carreteras hasta que apareció el vehículo sospechoso. Un importante mercado de consumo en el sur del continente, estaba de ida hacia la frontera con el Perú. Tenían que encontrar la droga. Los agentes antinarcóticos observaron una modificación en la estructura del cajón de madera. Al revisar las paredes encontraron cientos de paquetes encaletados en una especie de doble fondo. En la prueba de campo, la sustancia que transportaba dio positivo para marihuana tipo creepy. Esta marihuana, como vimos, tiene un costo, un valor agregado porque tiene otra calidad. Luego de terminar la revisión del camión, los agentes antinarcóticos contabilizaron 535 paquetes forrados con cinta de empalaje. La droga habría pasado desde Colombia y tenía que llegar hasta la frontera sur. En este caso, por los indicios, presumen que tenía como destino mercado internacional. Tenemos conocimiento que posiblemente pretendía alcanzar Chile. En Chile el valor sobrepasaría el $500,000. Los 2 ocupantes del camión no registran antecedentes y son ecuatorianos. Los ciudadanos ahora son investigados por tráfico de drogas a gran escala. 156.000, más de $500,000 de dosis que iban al mercado chileno con un valor de $125,000 en el Ecuador y en Chile de $625,000. En Quito informó Iván Casamen. Varios heridos dejó un accidente de tránsito en Loja. Según las autoridades, las personas que iban en uno de los vehículos se encontraban en estado etílico. En otro punto de la ciudad, varias personas fueron sancionadas por beber en la vía pública. Lo que era un operativo de rutina por parte de la Policía Nacional y la Comisaría de Policía y agentes de tránsito para evitar el consumo de licor en la vía pública terminó en un lamentable accidente de tránsito. Este vehículo, al percatarse que la policía realizaba operativos, trató de darse a la fuga cuando se accidentó con una camioneta. Un conductor se procedió a dar a la fuga, tratando de evitar uno de los controles por parte de la Agencia de Control de Tránsito. Junto a ellos se impacta con una camioneta y es un conductor que se encuentra en estado de embriaguez y con varios ocupantes de su interior. 4 personas resultaron heridas y el automotor quedó prácticamente destruido por completo. Los heridos fueron llevados a diferentes casas de salud, mientras que el conductor de este auto rojo está detenido para investigaciones. Según pudimos apreciar, son 4 personas que se encontraban al interior del vehículo. La comisaría de policía continuó con el operativo en la ciudad de Loja, en donde varias personas fueron sancionadas por libar en la vía pública. Prohibido libadores en la vía pública, totalmente prohibido. Se está haciendo las citaciones correspondientes por parte de los funcionarios municipales, de los comisarios municipales. Estos operativos corresponden para evitar justamente que las personas que manejen no beban y que la vía no sea utilizada para ingerir alcohol. En Loja informó Marcela Constante Brito.
Recorremos el país. Un presunto antisocial fue capturado por la población de Gualalcay en la ciudad de Cuenca. El sospechoso recibió como sentencia la justicia indígena. Todos los moradores del sector de Gualalcay de la parroquia El Valle de la provincia de La Suay asistieron a la convocatoria que sus directivos hicieran para realizar la asamblea, donde informaron del robo que cometió un joven de 20 años a uno de sus vecinos, de su captura y de la resolución tomada. Anoche se investigó, se averiguó con los dueños y con los testigos de este lugar. El acusado había ingresado a un domicilio de un anciano para llevarse un poco de ropa. Botarse por alambre. Entonces la ropa, esas dos ropas bota a la cartera, de ahí se fue al agua. A pocos minutos del robo se dio la alerta a la población, logrando la captura del ciudadano. Se le detuvo con manos en la masa. Se realizó su juzgamiento y el veredicto fue someterlo a la sanación. Esta consiste en la ortiga, el chicote y el agua fría. La sentencia fue ejecutada en el patio del lugar y a la vista de todos para que aquello sirva de escarmiento. De entrada, el individuo sintió en su cuerpo los fuertes latigazos y las adecuadas palabras de sus ejecutores. Es por un bien, esperemos que esto no vuelva a pasar. Luego, el ortigazo, como parte de la sanación. Y, finalmente, el agua helada para curar los golpes recibidos, así como el consejo de que nunca vuelva por el lugar. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Por otro lado, en el centro norte de Quito fue detenido un sujeto que tenía en su poder celulares reportados como robados. Un afectado por la pérdida de su teléfono reconoció su equipo móvil en la mochila del sospechoso. Al parecer el individuo operaba en los buses de servicio urbano, como que le metía la mano a mochilas, carteras, bolsillos de los pasajeros, muchas veces aprovechando que las unidades iban llenas o el descuido de las personas. La policía realizaba un control preventivo en el sector de la Versalles y Cristóbal de Acuña, y la novedad, viajaba sobre ruedas. Pudimos percatarnos de que un ciudadano en el interior de la unidad de transporte urbano se encontraba en actitud sospechosa, por lo cual procedimos a bajarles a todos los usuarios del transporte público. Tenía en su mochila artículos y accesorios de teléfonos y equipos de alta gama. No pudo justificar la procedencia a los uniformados al verificar en el sistema policial. 3 de los aparatos presentaban novedades. 3 de estos celulares hemos procedido a ingresarlos en el sistema Arcotel, dándonos como resultado que se encuentran reportados como robados. En medio del operativo apareció una persona que reconoció su equipo móvil, el mismo que según su versión le sacaron cuando abordó un bus. A tener cuidado cuando esté en medio de la multitud o caminando por la calle, los celulares son pan caliente. Como norma de seguridad a las personas que vean algún tipo de situaciones de estas circunstancias como las que hoy se dio, que nos comuniquen inmediatamente. A flagrancia fue llevado el sospechoso. La policía exhortó a los afectados a presentar la denuncia para detener este tipo de actividades y recuperen el equipo móvil. En Quito informó Iván Casamen. La DINASED logró la captura del presunto implicado en el robo a un restaurante en la ciudadela Urdesa, hecho que terminó en el asesinato del propietario del local. El suceso ocurrió el 2 de octubre del 2017, cuando 2 sujetos en moto llegaron hasta el establecimiento y procedieron a robar con arma de fuego a las personas del lugar. Las cámaras de seguridad captaron estas imágenes del suceso. La noche del 2 de octubre del año 2017 llegaron los antisociales hasta el restaurante. Uno se bajó e ingresó al local. Con arma en mano procedió a robar las pertenencias de los comensales y se retiró. En esos instantes el propietario del negocio pretendió salir en defensa de sus clientes, pero recibió un disparo mortal. El video fue fundamental para determinar la identidad de los implicados. 15 días después se logró la captura del conductor de la moto. En la actualidad cumple una pena de 34 años, 8 meses de prisión. Tras el delito, el autor del disparo habría abandonado el país para refugiarse en Chile. Elvis Paul P., alias Choluco, de 24 años, quien registra 2 detenciones
por tentativa de asesinato y por robo en el año 2015. Mediante difusión roja se logró conocer los movimientos del implicado, hasta que la tarea conjunta permitió conocer que el sujeto retornó al Ecuador y se quedó a vivir en la ciudad de Machala con identidad falsa. Fue así como se logró su captura, la madrugada de este 18 de enero. Realizan el allanamiento al inmueble ubicado en las calles Junín, entre Jaime Martínez Palacios y María Zuleika Ullareta de la ciudad de Machala, en donde se detiene al ciudadano Elvis Paul P., autor material. Informó José Morales. La Asociación de Centros de Recuperación de la provincia del Guayas solicita reunirse con el gobierno. Sus representantes se muestran preocupados por los requerimientos para obtener los permisos de funcionamiento. Se reunieron para anunciar que solicitan acercamientos con el gobierno para analizar la normativa que rige desde el año 2017 sobre el control para el funcionamiento de sus centros de rehabilitaciones para personas con algún tipo de adicción a las drogas, y no descartan incrementar el valor de los servicios que brindan a los jóvenes con estos problemas de salud. La matriz nos pide 3 licenciadas en enfermería. Cada licenciada en enfermería tiene un sueldo de $1.200. O sea, estamos hablando que solo en esa parte habría un rubro de $3.600 mensual para nosotros, que una familia de escasos recursos que pueden pagar $200, $300 por mes, no sería imposible de nosotros tener ese tipo de costos, ¿no? Son representantes de la Asociación de Centros de Recuperación Privados de Guayas, que en todos los cantones tienen 20 de estos locales. De estos, solo 2 cumplen con el licenciamiento, es decir, con todas las condiciones físicas y también con los permisos en regla. Los que ya están licenciados han hecho un gasto de $80.000, $90.000. Si el señor gobernador, a través de la noticia, ha dicho que nos da 3 meses para el permiso no se puede tener si no se tiene el licenciamiento. Creen que los controles el último año no fueron suficientes y por eso también se habría presentado el caso del incendio del pasado viernes en el suroeste de Guayaquil, en el que fallecieron 18 jóvenes. Y nosotros estamos de acuerdo de que esos controles se deberían haber dado, se deben seguir dando, pero que tenemos que tener acercamientos, tenemos que tener diálogos. De su parte, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, en un comunicado subido en su cuenta de Twitter, indica que el pasado viernes 11 de enero de 2019, la ACES ha realizado 9 operativos de CETAX de la provincia de Guayas, donde se ha constatado el incumplimiento de la normativa sanitaria. De estos, 7 han sido clausurados por el mal manejo de sus desechos. Y en la misma plataforma virtual informaron que en el año 2018 realizaron 68 operativos a nivel nacional y que clausuraron 64 de estos CETAX, la mayoría clandestinos, informó Charlie Pisa. Así es, atención, el presidente de Colombia, Iván Duque, en cadena nacional insistió en que la guerrilla del ELN fue el autor del atentado Cochebomba en Bogotá y tomó medidas contra sus representantes que negociaban la paz. Colombia les dice basta. Hoy, después de convocar el Consejo de Seguridad Nacional y de dialogar intensamente con líderes de la comunidad internacional, he ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol. Si el ELN realmente quiere la paz, necesita mostrarle al país hechos concretos, como la liberación inmediata de todos los secuestrados y el fin de todas las acciones delictivas. Información de última hora desde Colombia y al regresar tendremos más noticias. Nos despedimos, amigos, que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos, todos nuestros mejores deseos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.